Hola amigos, ahora vamos a seguir con los problemas del campo eléctrico, ¿no? Vamos a ver dos problemas similares y más o menos sencillos. El primer problema es un problema que viene en el Szymanski en el volumen 2. Problema sencillo que nos dice lo siguiente, ¿no? Entonces, la carga positiva Q está distribuida uniformemente a lo largo del eje de las X en x igual a 0 a x igual a. Hay una carga puntual Q situada en el eje de las X, en x igual a más R, una distancia R a la derecha del extremo de Q. Y nos piden en el inciso A calcular las componentes del campo eléctrico producido por la distribución de carga Q en puntos sobre el eje positivo de las X, donde X es mayor que A. ¿No? Entonces vamos a calcular el inciso A primero y luego vamos a calcular el inciso B. Entonces nuestro dibujo vendría siendo más o menos de esta forma, ¿no? Nos dicen que tenemos nuestro eje cartesiano de esta manera, donde existe una distribución de carga Q en x igual a 0 hasta x igual a A, ¿no? Esta va a ser nuestra A. Y aquí va a estar nuestra distribución de carga, ¿no? Y luego nos dicen que hay una carga Q minúscula en una distancia sobre el eje X de A más R, ¿no? Entonces esta distancia pues va a ser nuestra R. Sí, y nos preguntan calcular las componentes del campo eléctrico, ¿no? Estas van a ser nuestras X y estas van a ser nuestras Y. Bueno, de entrada, como vamos a calcular el campo eléctrico sobre el eje de las X, entonces vamos a separar por componentes, ¿no? Nosotros en un video anterior, en donde explicamos lo que viene siendo el campo eléctrico, mencionamos que para una distribución continua de carga íbamos a poder separar dependiendo del problema, ¿no? En este problema es una distribución de carga lineal, ¿no? Y en este caso tendríamos que considerar una densidad de carga lineal, ¿no? Donde mencionamos que la diferencial de carga iba a estar dado como lambda por un diferencial de longitud, ¿no? Y esa lambda pues viene siendo la carga sobre el diferencial de longitud de la distribución de carga continua, ¿no? Entonces aquí va a ser A, ¿no? Por nuestra diferencial de longitud. Ahorita vamos a ponerlo como dl. Entonces también mencionamos que nuestro diferencial de campo iba a ser igual a la constante de Coulomb por nuestro diferencial de carga entre R cuadrada, ¿no? No más que esta R, para no confundirnos, vamos a ponerla R' al cuadrado. Vamos a definir que nuestra R' es un segmento en X y la carga Q. Entonces, por lo tanto, nuestra R' va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a nuestra A más R menos X, ¿no? Y el problema nos dice que consideremos que A es mayor que X. Entonces aquí vamos a sustituir nuestro diferencial de carga y lo que viene siendo nuestra R', ¿no? En el diferencial de campo, ¿sí? Entonces nuestro diferencial de campo, bueno, vamos a poner como un vector, ¿no? El vector unitario en la dirección de ese campo. Entonces aquí tenemos que considerar que la vamos a descomponer por componentes, ¿no? Entonces vamos a decir que nuestro diferencial de campo tiene un diferencial de campo sobre el eje de las X, ¿no? Que va a ser igual a la constante Q por el diferencial de carga entre R' al cuadrado, ¿sí? Entonces sustituyendo el diferencial de carga y la R', pues nos queda que es la constante de Coulomb por nuestro diferencial de carga, que es Q sobre A, y entre R cuadrada, ¿no? Entonces
Vamos a poner aquí así, Q entre A por nuestra R' al cuadrado. Entonces va a ser A más R menos X al cuadrado. Y nuestro diferencial de campo sobre el eje de las Y, pues va a ser igual a 0, ¿no? Entonces ahora necesitamos calcular este diferencial de campo, ¿no? Entonces, si integramos en ambos lados, nos va a quedar que nuestro campo eléctrico en la componente X va a ser igual a la integral de línea sobre nuestra distribución de carga continua, que va a ser de 0 a A por la constante de Coulomb por la carga Q entre A por A más R menos X al cuadrado. ¿Sí? Esta va a ser nuestra expresión para nuestro campo eléctrico en las componentes X. Entonces aquí tenemos de entrada que que nuestra K es una constante, la Q y la A es también una constante. Entonces nuestro campo eléctrico en la componente X lo podemos escribir como la constante de Planck por la carga Q entre la A por la integral desde 0 a, aquí nos faltó poner el diferencial de longitud, que en este caso lo vamos a poner como dx, ¿no? Entonces va a ser por nuestra diferencia dx entre A por A más R menos X al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular la integral, esta integral, ¿no? Entonces vamos a calcularla porque es una integral relativamente sencilla. Y entonces esta integral se calcula por un cambio de variable, ¿no? Podemos llamando U igual a A más R menos X, de modo que nuestro diferencial U va a ser igual a menos dx, ¿no? Entonces aquí tenemos que para cuando nuestra X es igual a 0, nuestra U va a ser igual a A más R. Y cuando X sea igual a A, nuestra U va a ser igual a R, ¿no? ¿Sí? Entonces nuestra integral, nuestro campo eléctrico en la componente X va a ser igual a la constante de Planck por la carga entre A por la integral de 0, entonces va a ser A más R, y cuando X es igual a A va a ser R por menos du entre Q cuadrada. ¿Sí? Y eso va a ser igual a ¿qué? Pues eso va a ser, esta integral la podemos calcular de la siguiente manera, ¿no? Vamos a subir la U y nos queda de esta manera, ¿no? Y esta integral pues ya es directa, ¿no? Y nos va a quedar entonces que la componente del campo eléctrico en X va a ser igual a la constante K por Q entre A por U a la menos 1 evaluada en A más R y R, ¿no? Entonces esto nos va a quedar la constante esta y nos queda 1 sobre R menos 1 sobre A más R, ¿no? Hacemos lo evaluamos en esos puntos y nos queda ese resultado, ¿no? En donde tenemos que si X es igual a más R, ¿no? El segmento ese que teníamos aquí, si consideramos nuestra X como este segmento,
Entonces vamos a tener que nuestra R va a ser igual a X menos A, ¿no? Entonces, sustituyendo esa R en nuestra expresión en la componente X del campo eléctrico, nos queda entonces que la constante de Coulomb por la carga entre A va a ser igual a 1 entre X menos A menos 1 sobre X. Aquí se nos van a ir las A y no solamente nos va a quedar una X. Y hacemos la suma esta, ¿no? Entonces nos va a quedar que el campo eléctrico en X va a ser igual a la constante de Coulomb por Q entre A por, hacemos la suma y nos va a quedar que esto nos queda que A entre X por X menos A. Aquí se nos cancelan estas constantes y el campo eléctrico nos va a quedar la constante de Coulomb por la carga Q entre X por X menos A, ¿no? Ese es el resultado que nos queda para nuestra componente del campo eléctrico en X. Entonces ya dijimos que nuestro campo eléctrico en la componente Y pues es 0, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular el inciso B. Entonces el inciso B nos dice que calculemos la fuerza, tanto la magnitud como la dirección, que la distribución de carga Q ejerce sobre la Q minúscula, ¿no? Entonces tenemos la distribución de carga Q y tenemos la carga Q minúscula aquí, ¿no? Entonces tenemos que la carga es que ambas cargas son positivas, ¿no? Entonces una distribución de carga positiva y una carga puntual positiva. Entonces podemos intuir que nuestra fuerza, nuestra dirección de la fuerza, pues va a estar en esta dirección, ¿no? El resultado nos tiene que dar algo así, ¿no? Que la dirección del campo de la fuerza eléctrica va a estar en esta dirección. Nosotros tenemos que nuestro campo eléctrico, dijimos que es una fuerza por unidad de carga, ¿no? ¿Sí? De este modo vamos a tener que nuestra fuerza va a ser igual a la carga Q por el campo eléctrico, ¿sí? Entonces aquí nomás tenemos que el campo eléctrico solamente tiene componentes en X, entonces la fuerza va a ser también igual en componentes, solamente va a tener en componente X. Entonces aquí nos va a quedar que la magnitud de la fuerza va a ser Q por la componente en X del campo eléctrico. Entonces de modo que la dirección de la carga, de la fuerza, perdón, va a estar en la dirección sobre el eje de las X, sobre el eje positivo de las X, ¿no? Sí, entonces aquí sustituimos el campo eléctrico que nos dio y nos va a quedar que la componente en X de la fuerza eléctrica va a ser igual a la constante de Coulomb por la magnitud de las fuerzas, de las cargas, entre X por X menos A, ¿no? Esa es la componente, la magnitud de la componente de la fuerza en X de la fuerza eléctrica, ¿no? Entonces nuestro vector pues es en la dirección Y, en la dirección del eje positivo de las X. Entonces nos va a quedar que esto va a ser la magnitud de las cargas por X por menos A en la dirección Y, ¿no? En el inciso C nos dice que demuestre que si R es mucho mayor que A, la magnitud de la fuerza del inciso B, que es esta, es aproximadamente eso que está aquí, ¿no? Entonces vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa cuando R es mucho mayor que A, ¿no? Entonces de entrada habíamos dicho que nuestra X
era igual a A más R, ¿no? El segmento ese que está aquí, ¿no? Entonces, si X es igual a A más R, entonces nuestra R va a ser igual a X menos A. Y si nuestra X es mucho mayor que A, entonces ¿qué vamos a tener, no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si nosotros lo vamos alejando, o sea, esa distancia la vamos creciendo, pues vamos a tener que nuestra distribución de carga pues se va a ir comportándose como una carga puntual, ¿no? Vamos a tener solamente nuestra distribución de carga, pues va a ser una carga positiva, ¿no? Q1, y vamos a tener que esta carga Q, que está separada una distancia X, entonces nuestra R, esto dijimos que no era R, ¿no? Entonces dice que R es mucho mayor que A, entonces vamos a alejarla un montón nuestra carga Q minúscula, ¿no? De modo que vamos a tener algo así similar, ¿no? Tenemos que suponer que esta configuración de cargas pues va a ser un comportamiento como unas cargas puntuales, ¿no? Entonces la fuerza nos debería de dar para la fuerza eléctrica de dos cargas puntuales, ¿no? Entonces, y aquí podemos ver en la expresión que así es, ¿no? Entonces, si X es mucho mayor que A, entonces en X menos A va a ser igual a X, ¿no? Va a ser muy pequeña para que afecte al valor de X, entonces esta diferencia pues va a ser X, ¿no? Y por lo tanto, la fuerza eléctrica nos va a quedar como la constante de Coulomb por la magnitud de las cargas entre X cuadrada, y que viene siendo la fuerza eléctrica para dos cargas puntuales, ¿no? Entonces aquí sería todo, ¿no? Ya resolvimos todos los incisos del problema. Entonces ahora vamos a pasar a hacer otro problema que es similar a este, pero es un poquito diferente, ¿no? Que también está en el libro del Czermaski del volumen 2, ¿no? Que aquí nos dice que la carga positiva Q está distribuida uniformemente a lo largo del eje positivo de las Y, entre Y igual a 0 y Y igual a A. Hay una carga puntual negativa, menos Q minúscula, sobre el eje positivo de las X, a una distancia X del origen. Inciso A. Calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producida por la distribución de carga Q mayúscula en puntos sobre el eje positivo de las X. Entonces eso más o menos es así, ¿no? Aquí vamos a tener nuestro eje de la Y y aquí vamos a tener nuestro eje de la X, ¿no? Y nos dice que hay una distribución de carga sobre el eje de la Y en Y igual a 0 hasta Y igual a A, ¿no? Aquí va a estar nuestra distribución de carga Q, ¿no? Esta va a ser nuestra A. Y dicen que hay una carga negativa sobre el eje de las X, ¿no? A una distancia X del origen. Entonces aquí lo que vamos a tener es que vamos a considerar un diferencial de carga de Q este diferencial de carga entonces nos va a producir aquí un campo eléctrico en esta distribución de carga continua. Esta distribución de carga Q nos va a producir un campo eléctrico, ¿no? ¿Cómo va a ir ese campo eléctrico? Bueno, entonces va a ir algo así, ¿no? Entonces tenemos que, como habíamos mencionado cuando explicamos lo del campo eléctrico, es que si nosotros tenemos una carga positiva, el campo eléctrico divide de esta dirección, ¿no? Y este campo eléctrico, pues aquí podemos ver
que este campo eléctrico tiene una componente en Y y también tiene una componente en X, ¿no? Va a tener una componente en X y una componente en Y. ¿Sí? Entonces vamos a calcular esas componentes, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular? No, pues bueno, nosotros tenemos de entrada nosotros sabemos de entrada que nuestra diferencial de campo, este es un diferencial de campo, ¿no? Debido a este diferencial de carga que nosotros escogimos, ¿no? Entonces nuestro diferencial de campo va a ser igual a la constante Q, la constante de Coulomb, por nuestro diferencial de carga Q mayúscula entre R cuadrada por un vector unitario en la dirección de ese diferencial de campo, ¿no? Entonces ¿qué habíamos dicho nosotros? Que cuando tengamos una distribución lineal de carga, pues vamos a considerar que nuestra diferencial de carga va a ser igual a lambda por un diferencial de longitud. Pero esa lambda, ¿qué dijimos que era? Pues era la carga Q entre A por nuestra diferencial de longitud. Pero como ahora estamos hablando que nuestra distribución de carga está sobre el eje de las Y, por nuestra diferencial de longitud pues va a ser el diferencial en Y. Entonces aquí nuestro diferencial de campo, ¿cómo nos va a quedar? Entonces nos va a quedar que este va a ser igual a la constante de Coulomb por nuestro diferencial de carga, pues dijimos que era Q entre A por R al cuadrado. Pero ¿cuál es nuestra R aquí? Pues nuestra R va a ser esta R, ¿no? ¿Y esa R que viene siendo? Pues es la hipotenusa. Nosotros sabemos que esta línea forma un ángulo alfa con respecto al eje de las X, ¿no? Entonces esto va a ser nuestra hipotenusa, ¿no? La hipotenusa que viene siendo, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, pues dijimos que era el cuadrado de los catetos de este triángulo, ¿no? Entonces va a ser X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Entonces este diferencial de campo va a tener una dirección, ¿no? Entonces vamos a poner el vector unitario en la dirección de ese campo. Entonces ahora nosotros tenemos, igual como lo hemos mencionado, que cualquier vector que tengamos nosotros, ese vector lo podemos expresar como su magnitud por un vector unitario en la dirección de ese vector, ¿no? Entonces este diferencial de campo, este diferencial de campo que tenemos aquí lo podemos descomponer por las componentes tanto en X como en Y, ¿no? De modo que el diferencial de campo lo vamos a expresar entonces como nuestro diferencial en X en la dirección Y más nuestro diferencial en Y en la dirección J, ¿sí? Por la imagen esta que tenemos aquí, pues podemos encontrar cómo va ese diferencial, cada uno de esos diferenciales, ¿no? En X y en Y, ¿no? Entonces aquí vamos a tener que nuestro diferencial del campo eléctrico en la componente X va a ser igual a que, bueno, entonces aquí por este triangulito también este ángulo va a ser igual que este ángulo, ¿no? Entonces va a ser alfa, ¿no? Entonces esa EX, este diferencial de campo en X y el diferencial de campo en Y, pues a qué va a ser igual, ¿no? Pues nosotros tenemos que va a ser igual a D, la magnitud, ¿no? Del vector por el coseno de teta, ¿sí? Y nuestro diferencial del campo eléctrico en Y pues va a ser igual, no más que aquí va a ser negativo porque está en la dirección negativa en el eje Y. Entonces va a ser nuestra magnitud del campo eléctrico del diferencial de campo, ¿por qué? Por el seno de teta, ¿no? Por el seno de teta. Bueno, aquí es alfa, pero bueno, por coseno de teta, coseno de alfa y seno de alfa, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular esas componentes, ¿no? Del campo, del diferencial de campo.
¿no? Entonces empezamos con la componente en X, entonces tenemos que nuestro diferencial de campo en X es igual al diferencial de campo eléctrico por el coseno de alfa, ¿no? Por el coseno de alfa, ¿qué es, no? El coseno de alfa sabemos nosotros que es el cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no? Y nuestro cateto adyacente, que es en nuestra figura, el cateto adyacente es X, ¿no? Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a X sobre la hipotenusa, que es X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Entonces nuestro diferencial de campo en la componente X nos va a quedar que va a ser igual nuestro diferencial de campo eléctrico por el coseno de θ, entonces nos queda por X entre X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Pero nosotros habíamos dicho también que nuestro diferencial de campo eléctrico debe tener esta expresión, ¿no? Entonces donde esta debe ser su magnitud, ¿no? Por la relación vectorial esta que tenemos aquí. Entonces que nuestro diferencial de campo eléctrico en la componente X va a ser igual a ¿qué? A la constante de Coulomb. Entonces esto nos va a quedar que va a ser nuestra carga Q entre A por X cuadrada más Y cuadrada, ¿no? Por eso que está aquí. Entonces esto nos va a quedar que esto va a ser por X entre raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Multiplicando esos corchetes nos queda que nuestra componente del campo eléctrico en X va a ser igual a ¿qué? A la constante de Coulomb por Q por X entre A por X cuadrada más Y cuadrada. Este es exponente a la 1 medio y este es 1, entonces nos queda a la 3 medios por el diferencial de longitud, ¿no? Que en este caso dijimos que era de Y. Entonces nuestro diferencial de campo eléctrico en la componente X. Ahora vamos a calcular el campo eléctrico en la componente Y. En la componente Y pues es similar, ¿no? O sea, nosotros teníamos que en la componente Y del campo eléctrico era igual a diferencial del campo, la magnitud, pues aquí dijimos que era negativo, por el seno de alfa. Pero el seno de alfa dijimos que era el cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Entonces haciendo los mismos pasos que hicimos en este lado, pues nos va a quedar que nuestro componente del campo eléctrico en Y va a ser igual a menos la constante de Coulomb por Q por Y por el diferencial de Y entre A por X cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios, ¿sí? Entonces ahora vamos a calcular cada una de las componentes, vamos a hacer el cálculo de eso, ¿no? Entonces vamos a obtener primero la componente en X del campo eléctrico, ¿no? Integramos en ambos lados y nos va a quedar que nuestra componente del campo eléctrico en X va a ser igual a la integral de todo eso que tenemos aquí. Que eso pues sacamos las constantes y nos queda que la constante de Coulomb por Q entre A, esto va de 0 a, bueno, tenemos que también la X es constante, entonces nos queda la integral de 0 a por diferencial de Y entre X cuadrada más Y cuadrada a la 3 medios.
Sí, y tenemos que pues no vamos a calcular esa integral, no, pues vamos a buscar en una tabla de integrales y vamos a buscar una integral que nos diga que du va a ser igual a cuadrada más u cuadrada a la 3 medios, ¿no? Que eso nos dicen que es igual a 1 entre a cuadrada por u entre a cuadrada más u cuadrada, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta integral, por lo tanto, vamos a tener que nuestra componente en x del campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga por x entre a por el resultado de esta integral, ¿no? Que viene siendo 1 entre aquí nuestra a va a ser x y la y va a ser u, entonces va a ser entre x al cuadrado por y entre x cuadrada más y cuadrada, evaluada de 0 a. Evaluamos y nos queda que entonces va a ser, aquí tenemos que cuando y es igual a 0, todo este término es igual a 0, entonces nos va a quedar solamente evaluar en a, ¿no? Entonces nos queda 1 sobre x al cuadrado por a entre la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. ¿Sí? Y aquí tenemos que esta se va a cancelar con esta x se va a cancelar con una de estas x, y entonces la componente en x del campo eléctrico nos queda que va a ser la constante de Coulomb por la carga Q entre x por x cuadrada más a cuadrada. Entonces esa es la componente en x del campo eléctrico. No vamos a calcular ahora la componente en y del campo eléctrico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que nuestro diferencial de campo eléctrico en y era igual a menos la constante de Coulomb por la carga Q por y por el diferencial de y por entre a por x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. ¿Sí? De igual manera integramos en ambos lados desde 0 a y nos queda que la componente en y del campo eléctrico va a ser igual a la integral de todo esto. Entonces sacamos las constantes como lo hicimos en el caso anterior y nos queda menos la constante de Coulomb por la carga Q entre a por la integral de 0 a por y por dy entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios, ¿no? Esta integral igual la buscamos en una tabla de integrales y nos queda, y buscamos la integral que nos diga que es u de u entre a cuadrada más u cuadrada a la 3 medios. Es similar, nomás que aquí está la variable, ¿no? Entonces esta integral nos dicen que es 1 sobre a cuadrada más u cuadrada. Por lo tanto, tenemos que la componente en y del campo eléctrico va a ser igual a menos la constante de Coulomb por la carga Q entre a por el resultado de la integral, que es 1 entre raíz de x cuadrada más y cuadrada, evaluada desde 0 a, ¿no?
Entonces aquí vamos a evaluar, y que nos va a quedar menos K por Q entre A. Entonces evaluamos, entonces esto nos queda 1 sobre raíz cuadrada de X cuadrada más A cuadrada menos 1 sobre este 0, X cuadrada raíz, nos queda X, ¿no? Entonces aquí quitamos el signo menos de aquí y nos queda que la componente en Y del campo eléctrico va a ser igual a la constante de Coulomb por la carga eléctrica Q entre A por 1 sobre X menos 1 sobre X cuadrada más A cuadrada. No, entonces ya tenemos las componentes en cada uno del campo eléctrico. Entonces podemos escribir que nuestro campo eléctrico, el vector del campo eléctrico va a ser igual a X más EY en J. ¿Sí? Entonces ahora vamos a calcular el inciso B. Que el inciso B dice: calcule las componentes X y Y de la fuerza que la distribución de carga Q ejerce sobre la carga puntual Q. ¿No? De igual manera tenemos que el campo eléctrico es igual a una fuerza por unidad de carga, ¿no? Y esto implica entonces que la fuerza eléctrica va a ser igual a, que es una Q por Q por el campo eléctrico. Entonces tenemos entonces que nuestro vector de fuerza va a ser igual también a una componente en X en la dirección Y más una componente en Y en la dirección J, ¿no? Y esa componente de la fuerza en X a la carga Q, que va a ser esta carga menos Q por la componente en X del campo eléctrico, ¿no? Y de igual manera vamos a tener que la componente de la fuerza en Y va a ser igual a la carga menos Q por la componente en Y del campo eléctrico, ¿no? Entonces, por lo tanto, la componente de la fuerza en X va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a menos la carga Q. Sustituyendo eso sustituyendo el campo en las componentes del campo eléctrico, bueno, queda que la fuerza en X va a ser igual a menos la constante de Coulomb por la magnitud de las cargas entre X cuadrada más A cuadrada y la componente de la fuerza en Y va a ser igual K entre A por 1 entre X menos 1 entre X cuadrada más A cuadrada. Y eso serían nuestras componentes, ¿no?, del campo eléctrico. Bueno, eso es todo. No olviden suscribirse y si les gustó darle like y nos vemos en el próximo video.